Beatriz Gutiérrez Müller, poeta, investigadora y periodista mexicana, esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dijo que toda su poesía se la dedica a su esposo. Toda mi poesía está dedicada a mi esposo, toda, contestó al preguntarle qué poema le dedicaría al mandatario. En el marco al Festival de Poesía por un Mundo Sin Muros, en donde más de 100 poetas harán una lectura pública de su obra durante 6 horas en las calles y andadores del centro histórico de la capital, Gutiérrez Müller leyó 2 de sus poemas y dijo que le da gusto que más gente se esté interesando por la poesía. En el andador de Motolínea, ubicado en pleno corazón de la Ciudad de México, se llevó a cabo la primera mesa de lectura de poesía, en donde participó la esposa del mandatario mexicano así como la reconocida poeta Natalia Toledo, Herman Bellinausenixedbet Bajraj. Al cuestionarla sobre la importancia de este tipo de eventos culturales, la escritora y poeta contestó que es para conquistar las calles. Las calles son de todos, son de los escritores, de los poetas, de los músicos, de los vendedores, de los transeúntes, de todos, las calles son de todos. Este maratón de poesía, que se realiza en 150 ciudades del mundo, según indicaron los organizadores, corresponde a la estrategia de lectura del actual gobierno de México. Estuvimos en Mocorito, en el estado de Sinaloa, haciendo una lectura pública, pero es algo que yo vengo haciendo desde hace muchos años. Esto es más visible por obvias razones, recalcó Gutiérrez Müller. Un asistente al evento se acercó a la escritora para compartirle su gusto por la poesía que un espectador le compartió. Ella respondió: si no hubiera poesía ya nos hubiéramos suicidado, dijo entre risas. El maratón de poesía se llevó a cabo en 26 espacios distintos del centro histórico de la capital de México, en donde poetas realizan lecturas públicas de poesía para acercar la cultura a la gente a propósito del Día del Amor y la Amistad. Beatriz Gutiérrez Müller es poeta, escritora e investigadora mexicana, que está casada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ha sido periodista y ha impartido clases en distintas universidades del país, también publicado varios libros casi siempre de temas históricos o filosóficos. Su primera novela fue publicada en 2011, Larga vida al sol. Actualmente es investigadora nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.